Nada pasa por casualidad. Sabiduría budista que cambiará tu vida. Nada pasa por casualidad. Esta es una afirmación que resuena profundamente en la tradición budista y en muchas otras corrientes espirituales que han buscado comprender el sentido de la existencia. Cuando observamos los acontecimientos de la vida con una mente superficial, es común pensar que las cosas ocurren sin propósito alguno, como meros caprichos del destino. Sin embargo, la sabiduría budista nos invita a mirar más allá de la apariencia y descubrir que cada suceso, incluso los más pequeños, tiene una raíz, una conexión y un sentido dentro del vasto entramado de causas y condiciones que gobiernan la realidad. El Buda enseñó que todo lo que existe surge por interdependencia, lo que significa que nada se sostiene por sí mismo, ni aparece sin razón. Todo fenómeno es el resultado de causas pasadas, y a su vez se convierte en causa de futuros efectos. De esta manera, la vida entera se revela como una red de relaciones donde cada gesto, cada palabra y cada pensamiento tiene un eco. Lo que llamamos casualidad no es más que la manifestación de un orden invisible que muchas veces nuestra mente limitada no alcanza a percibir. Este entendimiento transforma radicalmente la manera en que afrontamos la existencia. En lugar de vernos como víctimas de un destino ciego, aprendemos a reconocer nuestro papel en la construcción de cada experiencia. Comprendemos que nuestros actos, conscientes o inconscientes, generan consecuencias y que la vida, en su infinita sabiduría, nos devuelve siempre aquello que necesitamos para aprender, crecer y despertar. La enseñanza budista sobre la causalidad no es meramente teórica. Se trata de una guía práctica para vivir con más claridad, compasión y responsabilidad. Si nada ocurre por casualidad, entonces cada encuentro trae una lección, cada obstáculo encierra una oportunidad y cada pérdida abre el camino hacia una comprensión más profunda. Bajo esta luz, la vida deja de ser un conjunto de accidentes y se convierte en un viaje de descubrimiento interior. En este texto exploraremos 5 grandes enseñanzas budistas que revelan cómo nada en la vida sucede al azar y cómo esta verdad puede cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Cada sección será una invitación a reflexionar sobre la manera en que interpretamos nuestras experiencias y a descubrir que, detrás de lo que parece caótico o inexplicable, existe siempre una sabiduría oculta, la ley de causa y efecto, el fundamento de todo lo que sucede. Cuando el Buda habló sobre la naturaleza de la existencia, dejó claro que nada surge sin causa. Esta enseñanza, conocida como la ley del karma o ley de causa y efecto, es central en la visión budista del mundo. A menudo, el término karma se malinterpreta como una especie de castigo o destino inmutable, pero en realidad, el karma no es una condena, sino simplemente la consecuencia natural de los actos, pensamientos y palabras que emitimos. Cada acción deja una huella en la mente y en la realidad. Así como una semilla, al ser sembrada, germina cuando encuentra las condiciones adecuadas, nuestras acciones también fructifican tarde o temprano. Lo que experimentamos hoy es fruto de lo que hemos sembrado en el pasado, y lo que sembremos ahora dará forma a nuestro futuro. Por ello, cuando decimos que nada ocurre por casualidad, estamos reconociendo que cada instante de nuestra vida es la manifestación de causas acumuladas en el tiempo. Esta visión nos invita a asumir responsabilidad. La sabiduría budista nos enseña que no podemos controlar todas las condiciones externas, pero sí podemos cuidar la calidad de nuestras intenciones y acciones. Si cultivamos la bondad, la compasión y la paciencia, inevitablemente recogeremos frutos de paz y armonía. Si, en cambio, nos dejamos arrastrar por el odio, el egoísmo o la ignorancia, crearemos sufrimiento para nosotros y para los demás. Pensar que nada ocurre por casualidad también nos ayuda a entender que incluso las dificultades tienen una causa.
Los momentos de dolor o pérdida no son castigos divinos ni accidentes fortuitos. Son la consecuencia de una red de acciones y condiciones que han madurado en nuestra vida. Aunque nuestra mente limitada no siempre pueda rastrear todas esas causas, la enseñanza budista nos recuerda que nada surge sin razón. Esta comprensión nos abre a la aceptación y nos libra de la desesperación. Un ejemplo práctico. Imaginemos a una persona que atraviesa una separación dolorosa. A primera vista, podría sentir que fue abandonada sin motivo, víctima de la crueldad de su pareja o del azar. Sin embargo, al reflexionar con una mirada más profunda, podría descubrir que esa ruptura es el resultado de acciones acumuladas. Palabras no dichas, actos de descuido, expectativas irreales o incluso dinámicas de relaciones pasadas que no fueron sanadas. Nada de esto sucede porque sí. Cada momento tiene raíces invisibles que lo sostienen. Aceptar esta realidad no significa resignarse pasivamente. Al contrario, significa reconocer que si todo tiene una causa, entonces tenemos en nuestras manos la capacidad de transformar nuestro presente sembrando nuevas semillas. Cada gesto de bondad, cada instante de conciencia plena y cada acción positiva que realizamos crea condiciones que, tarde o temprano, darán fruto. Así, la vida se convierte en un campo fértil donde podemos cultivar el futuro que deseamos vivir. Lo más poderoso de la enseñanza de causa y efecto es que nos libera del papel de víctimas. Cuando creemos que las cosas suceden al azar, nos sentimos impotentes, a merced de fuerzas externas. Pero cuando comprendemos que todo tiene una causa, descubrimos que somos partícipes de nuestra propia realidad. Nos damos cuenta de que, aunque no podamos cambiar lo que ya fue sembrado, siempre podemos sembrar con mayor sabiduría a partir de ahora. El Buda comparaba la mente con un jardín. Si sembramos semillas de odio, cosecharemos dolor. Si sembramos semillas de compasión, cosecharemos paz. Cada pensamiento y cada acción son semillas lanzadas al suelo de nuestra existencia. La pregunta es, ¿qué clase de semillas estamos plantando día tras día? Esta comprensión profunda transforma incluso nuestra relación con las personas difíciles de nuestra vida. Cuando alguien nos hiere, podemos ver esa experiencia no como una casualidad injusta, sino como el fruto de causas pasadas que ahora se manifiestan. No se trata de justificar la violencia o el maltrato, sino de entender que todo está conectado y que incluso esos momentos dolorosos nos ofrecen la posibilidad de aprender, perdonar y crecer. El principio de la causalidad también nos ayuda a cultivar paciencia. A veces sembramos buenas acciones y esperamos resultados inmediatos, pero la vida no funciona de manera lineal. Una semilla puede tardar años en florecer. Del mismo modo, el fruto de nuestras acciones puede manifestarse en momentos inesperados. Confiar en esta ley nos da serenidad para seguir actuando con rectitud, incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. Además, comprender que nada ocurre por casualidad nos abre a la gratitud. Cuando algo bueno sucede, ya no lo vemos como un simple golpe de suerte, sino como la maduración de causas positivas, algunas de las cuales ni siquiera recordamos. Reconocer esto nos inspira a valorar cada instante de alegría y a seguir cultivando aquello que nutre nuestra vida y la de los demás. En la práctica, vivir desde esta sabiduría implica observar nuestros pensamientos y acciones con atención plena. Cada día podemos preguntarnos, ¿qué semillas estoy plantando ahora? ¿Estoy cultivando compasión o resentimiento? ¿Estoy sembrando paciencia o impaciencia? Esta reflexión constante nos devuelve al presente y nos recuerda que el futuro siempre está siendo creado en este mismo momento. En síntesis, la enseñanza budista sobre la ley de causa y efecto revela que nada en nuestra vida sucede por azar. Cada experiencia, cada encuentro y cada desafío
tiene una raíz en causas pasadas. Al asumir esta verdad, dejamos de culpar al destino y empezamos a asumir la responsabilidad de crear condiciones más sabias y armoniosas. La vida, bajo esta luz, se convierte en un maestro constante que nos enseña que todo lo que sembramos, de un modo u otro, vuelve a nosotros. Y al final de este primer paso en la comprensión de la sabiduría budista, quiero invitarte a reflexionar. Si nada ocurre por casualidad, ¿qué estás sembrando en tu vida hoy? Y sobre todo, quiero invitarte a seguir profundizando en estas enseñanzas junto a nosotros. Por eso, si sientes que este mensaje resuena contigo y quieres seguir explorando más lecciones que transformarán tu vida, te animo a suscribirte a nuestro canal. Tu camino hacia una vida más consciente y plena comienza aquí. El principio de interdependencia. Nada existe por sí mismo. En la visión budista del mundo, una de las enseñanzas más profundas y transformadoras es la de la interdependencia, también conocida como Pratyasamutpada o surgimiento interdependiente. Esta enseñanza afirma que nada existe de manera aislada, sino que todo lo que vemos y experimentamos surge en dependencia de múltiples causas y condiciones. Esto significa que no hay nada en el universo que sea autónomo, independiente o completamente autosuficiente. Todo, absolutamente todo, está conectado en una red infinita de relaciones. Y cuando comprendemos esta verdad, dejamos de ver la vida como una serie de accidentes fortuitos y comenzamos a reconocer que cada instante está tejido por innumerables hilos invisibles que lo hacen posible. Imagina una simple flor. A primera vista podríamos pensar que la flor existe por sí misma, como si fuera una entidad separada. Pero si miramos con mayor profundidad, descubrimos que esa flor es el resultado de innumerables factores. La semilla que le dio origen, la tierra que la nutrió, el agua que la alimentó, el sol que le dio energía, el aire que la rodea, la lluvia que la refrescó, incluso el jardinero que cuidó de ella, o el viento que dispersó su polen. Sin cada uno de estos elementos, la flor no podría existir. La flor es, en realidad, la manifestación de todo el universo trabajando en conjunto. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cada ser humano es fruto de una cadena infinita de condiciones, desde la unión de nuestros padres, pasando por los alimentos que consumimos, las relaciones que establecemos, los conocimientos que heredamos, hasta las circunstancias históricas y culturales en las que nacemos. Nada en nuestra existencia puede ser separado del todo. Somos la suma de incontables causas, y nuestras vidas están entrelazadas con las de los demás seres de maneras que rara vez alcanzamos a imaginar. Cuando comprendemos que nada ocurre por casualidad, porque todo surge interdependientemente, comenzamos a cambiar nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Nos damos cuenta de que no somos entidades aisladas luchando por sobrevivir, sino nodos dentro de una vasta red de vida. Esto nos inspira a vivir con más humildad, gratitud y responsabilidad. Esta enseñanza budista también nos ayuda a comprender que nuestros actos no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que se expanden en ondas hacia los demás. Una palabra amable puede transformar el día de alguien, y ese alguien, inspirado, puede actuar con compasión hacia otra persona, y así sucesivamente. Del mismo modo, un acto de violencia puede desencadenar una cadena de sufrimiento que se extiende mucho más allá de lo que podemos ver. Nada existe aislado, todo repercute en el tejido de la vida. Pensar que nada ocurre por casualidad bajo la luz de la interdependencia nos invita a observar los acontecimientos de nuestra vida no como hechos desconectados, sino como partes de una red que los sostiene. El encuentro con una persona puede parecer fortuito, pero al mirar con atención vemos que detrás de ese encuentro hubo miles de factores. Una decisión tomada, un camino elegido, una conversación previa, un cambio de horario,
un simple retraso. Lo que llamamos azar es, en realidad, la confluencia de innumerables condiciones que se encuentran en un momento particular. La interdependencia también nos ayuda a derribar la ilusión del yo separado. La idea de que somos individuos independientes y autosuficientes es una construcción de la mente, pero no refleja la realidad. Cuando profundizamos, descubrimos que incluso nuestra identidad está formada por influencias externas, el idioma que hablamos, las costumbres que seguimos, los conocimientos que adquirimos, los vínculos que establecemos. Nada de lo que creemos ser existe sin los demás. Nuestra vida es posible porque incontables seres y fenómenos la sostienen. Este reconocimiento despierta en nosotros un profundo sentido de compasión. Si estamos interconectados, entonces el sufrimiento de los demás no es ajeno al nuestro. La felicidad de otra persona contribuye también a la nuestra, y su dolor nos afecta inevitablemente. Esta comprensión nos invita a actuar con mayor conciencia, a dejar de pensar en términos de yo y ellos, y a reconocer que todo lo que hacemos tiene impacto en el tejido de la vida. Un ejemplo claro de esta verdad se manifiesta en la naturaleza. Los bosques, por ejemplo, funcionan como redes vivientes donde cada árbol, cada planta y cada organismo dependen unos de otros. Las raíces de los árboles se conectan a través de hongos que transmiten nutrientes e información, formando lo que algunos científicos llaman la red de Internet del bosque. De manera similar, nuestras vidas también forman parte de una vasta red invisible, donde cada acción alimenta o debilita la vida en su conjunto. Cuando vemos la vida desde esta perspectiva, incluso las dificultades adquieren otro sentido. Un obstáculo que aparece en nuestro camino no es un accidente sin sentido, sino el resultado de condiciones que se han ido entrelazando y que ahora nos ofrecen una oportunidad de crecimiento. Un fracaso puede enseñarnos humildad. Una pérdida puede abrirnos a la gratitud. Una herida puede mostrarnos la necesidad de sanar no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Nada de esto sucede por azar. Todo se enmarca en una red de interdependencia que nos empuja hacia una mayor comprensión. El principio de interdependencia también nos ayuda a cultivar la gratitud por las cosas más simples. Al comer un trozo de pan, por ejemplo, podemos reconocer que ese alimento no está ahí por casualidad. Detrás de él hay manos que sembraron el trigo, personas que lo cosecharon, transportistas que lo llevaron, panaderos que lo amasaron, fuego que lo cocinó, incluso la lluvia y el sol que permitieron que el grano creciera. Comer un pedazo de pan es, en realidad, conectarnos con toda la humanidad y con el universo entero. Nada en nuestra mesa es fruto de la casualidad, todo es fruto de la interdependencia. Esta enseñanza nos invita a practicar la atención plena en cada aspecto de la vida. Al observar con cuidado, descubrimos que cada respiración que tomamos es posible gracias a los árboles que producen oxígeno, gracias al equilibrio de la atmósfera, gracias a la naturaleza que sostiene la vida. Respirar no es un acto aislado. Es un acto de interconexión con todo el cosmos. Reconocer esto nos llena de reverencia hacia la existencia. Además, comprender la interdependencia transforma la manera en que enfrentamos la soledad. En los momentos en que sentimos que estamos solos, la enseñanza budista nos recuerda que nunca lo estamos realmente. Incluso si estamos físicamente apartados, nuestra vida sigue entrelazada con la de innumerables seres, con las plantas que nos dan oxígeno, con las personas que construyeron la casa en la que vivimos, con los maestros que nos enseñaron a leer estas palabras. La sensación de separación se disuelve cuando reconocemos que nuestra existencia está sostenida constantemente por el todo. La interdependencia también nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones. En un mundo donde todo está conectado, cada elección que hacemos tiene consecuencias más amplias de lo que imaginamos.
El simple acto de consumir un producto involucra a trabajadores, recursos naturales, ecosistemas enteros. Al elegir con conciencia, podemos contribuir al bienestar de muchos, y al actuar sin atención, podemos generar daño que se expande más allá de nosotros. Esta es una manera concreta de comprender que nada pasa por casualidad. Cada decisión, por pequeña que parezca, es un hilo en la red de la vida. La práctica budista de la compasión surge precisamente de esta visión. Si todo está interconectado, entonces al ayudar a otro, también nos ayudamos a nosotros mismos. Al aliviar el sufrimiento ajeno, reducimos el sufrimiento en el mundo, y eso repercute en nuestra propia existencia. De la misma manera, al causar daño a otro, inevitablemente sembramos condiciones que tarde o temprano volverán a nosotros. Por eso, la compasión no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino una sabiduría que reconoce la interdependencia de todo lo que existe. Pensar que nada ocurre por casualidad a la luz de la interdependencia también nos ayuda a aceptar el misterio de la vida. Muchas veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas, por qué encontramos a determinadas personas o por qué enfrentamos ciertos desafíos. Sin embargo, al reconocer que todo está tejido por innumerables causas, podemos confiar en que cada experiencia tiene un lugar dentro de un entramado mayor, aunque nuestra mente no alcance a verlo. Esta confianza nos da serenidad en medio de la incertidumbre. La enseñanza budista nos invita a contemplar la vida como una red de joyas, conocida en la tradición como la red de Indra. Imagina una red infinita donde en cada nudo hay una joya que refleja todas las demás. Cada joya contiene en sí misma el reflejo del universo entero. Así funciona la existencia. Cada ser refleja a los demás, cada instante contiene al todo, y nada existe sin los demás. Reconocer esto transforma nuestra manera de vivir, porque nos muestra que no somos gotas separadas, sino parte del vasto océano de la vida. En la práctica, cultivar esta visión de interdependencia significa vivir con más conciencia de nuestras acciones y con más apertura hacia los demás. Significa reconocer que cada persona que encontramos, incluso en las interacciones más pequeñas, es parte de nuestra vida y nos ofrece una oportunidad de aprender. Significa también dejar de lado la arrogancia de creer que somos autosuficientes y abrirnos a la gratitud por todos los que, de un modo u otro, hacen posible nuestra existencia. En definitiva, el principio de interdependencia nos muestra que nada pasa por casualidad porque nada existe separado. Todo lo que sucede en nuestra vida está sostenido por una red infinita de causas y condiciones. Y al reconocerlo, dejamos de vivir en la ilusión de la independencia y abrazamos la realidad de la conexión. Esta visión nos inspira a vivir con humildad, a cuidar nuestras acciones y a cultivar la compasión hacia todos los seres, porque entendemos que su bienestar y el nuestro son inseparables. Y al concluir este segundo gran paso en la comprensión de la sabiduría budista, quiero invitarte nuevamente a reflexionar. Si todo está interconectado y nada ocurre por casualidad, ¿qué tipo de conexiones estás cultivando en tu vida? ¿Estás sembrando vínculos de amor, compasión y gratitud, o estás alimentando la separación y el egoísmo? La respuesta a estas preguntas dará forma no solo a tu vida, sino también a la vida de quienes te rodean. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir explorando enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver el mundo, te invito a suscribirte a nuestro canal. Este camino hacia la sabiduría y la plenitud lo recorremos juntos, y cada paso cuenta. El sufrimiento como camino de transformación, nada doloroso, es casual. El Buda enseñó que la vida está atravesada por el sufrimiento, lo que en sánscrito se conoce como dukkha. Esta afirmación, lejos de ser pesimista, es una invitación a ver la realidad con los ojos abiertos y a reconocer que el dolor, la pérdida, la frustración y la impermanencia
forman parte natural de la existencia. Sin embargo, dentro de la visión budista, este sufrimiento no ocurre al azar ni carece de propósito. Nada de lo que experimentamos, incluso los momentos más oscuros, sucede por casualidad. Cada dificultad que enfrentamos trae consigo la posibilidad de aprendizaje y transformación. El sufrimiento no es un accidente inútil, sino un maestro que nos muestra aspectos de nosotros mismos y del mundo que de otra manera no podríamos comprender. Para muchos, la experiencia del dolor se percibe como un golpe del destino, como si el universo nos hubiera escogido al azar para castigarnos. Cuando perdemos un ser querido, cuando nos enfrentamos a una enfermedad, cuando atravesamos una traición o cuando vemos frustrados nuestros sueños, solemos preguntarnos, ¿por qué a mí? Pero desde la perspectiva budista, esta pregunta puede transformarse en ¿para qué? Nada de lo que ocurre es casual. Todo guarda una enseñanza oculta que, si sabemos observar con atención, puede abrirnos a una comprensión más profunda de la vida y de nosotros mismos. El sufrimiento nos obliga a detenernos. En el ritmo acelerado de la vida cotidiana es fácil vivir en automático, persiguiendo placeres efímeros y evitando reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia. Pero cuando llega el dolor, cuando la vida nos confronta con la pérdida, el fracaso o la enfermedad, nos vemos obligados a mirar hacia adentro. Es en esos momentos donde muchas veces surge la pregunta por el sentido, por la verdad, por lo que realmente importa. Nada de esto sucede por casualidad. El sufrimiento es una llamada de atención que nos invita a despertar. El Buda mismo experimentó esta verdad. Antes de alcanzar la iluminación, fue testigo del sufrimiento humano en sus formas más crudas, la vejez, la enfermedad y la muerte. Estas experiencias no fueron casuales. Fueron los detonantes que lo llevaron a dejar su vida de privilegios y a emprender un camino de búsqueda espiritual. Sin esas confrontaciones con el dolor, nunca habría despertado a la verdad profunda de la existencia. Lo mismo ocurre con nosotros. Son muchas veces las experiencias dolorosas las que encienden en nuestro interior la llama de la transformación. El sufrimiento, entonces, no es un enemigo del que debamos huir, sino un maestro que debemos escuchar. Cada dolor guarda en su interior una semilla de sabiduría. Cuando atravesamos la pérdida de un ser querido, aprendemos sobre la impermanencia y sobre la importancia de valorar a las personas mientras están presentes. Cuando enfrentamos una enfermedad, comprendemos la fragilidad de nuestro cuerpo y la necesidad de cuidarlo con compasión. Cuando experimentamos un fracaso, descubrimos que nuestro valor no depende de logros externos, sino de la fortaleza interior que desarrollamos en la adversidad. Ninguno de estos aprendizajes sería posible sin el sufrimiento que los provoca. Comprender que nada doloroso es casual nos ayuda a cambiar la relación con nuestras heridas. En lugar de verlas como castigos injustos, comenzamos a reconocerlas como oportunidades para crecer. Esto no significa negar el dolor ni romantizarlo, sino reconocer que tiene un propósito. Al aceptarlo de esta manera, el sufrimiento deja de ser una carga insoportable y se convierte en un terreno fértil para la transformación. Un ejemplo concreto puede ilustrar esta enseñanza. Imaginemos a alguien que atraviesa la quiebra de su negocio. Al principio la persona siente que el mundo se derrumba, que todo su esfuerzo fue en vano y que el futuro está perdido. Sin embargo, al pasar el tiempo y reflexionar, puede descubrir que esa quiebra le enseñó lecciones que nunca habría aprendido de otra manera. Quizás le mostró la importancia de la humildad, quizás le enseñó a no aferrarse a lo material, quizás le abrió el camino hacia una nueva vocación más alineada con su propósito real. Lo que en un inicio parecía una tragedia sin sentido, con el tiempo se revela como un acontecimiento cargado de significado. El sufrimiento también despierta nuestra compasión. Cuando hemos experimentado el dolor en carne propia,
nos volvemos más sensibles al dolor de los demás. Una persona que nunca ha sufrido puede vivir encerrada en su propio mundo, sin comprender lo que atraviesan otros. Pero quien ha conocido la pérdida, la soledad o la angustia, desarrolla una empatía profunda. El sufrimiento entonces rompe las barreras del ego y nos conecta con la humanidad compartida. Esto tampoco es casual, es parte del entramado de la vida que nos lleva a crecer en amor y en compasión. La práctica budista nos invita a mirar el sufrimiento de frente, sin evasiones. En lugar de huir de él o de adormecerlo con distracciones, aprendemos a observarlo con atención plena. Al hacerlo, descubrimos que el dolor, como todo en la vida, es impermanente. Ningún sufrimiento dura para siempre. Todo cambia, todo fluye. Esta comprensión nos da esperanza en los momentos más difíciles, porque nos recuerda que incluso las noches más oscuras terminan con la llegada de un nuevo amanecer. Nada de lo que sufrimos es casual, y esta comprensión nos devuelve el poder. Si cada experiencia dolorosa tiene una causa, entonces también tiene una salida. Si hemos sembrado condiciones que nos llevaron al sufrimiento, también podemos sembrar nuevas condiciones que nos lleven a la liberación. El Buda enseñó el noble óctuple sendero precisamente como el camino para transformar el sufrimiento en sabiduría y compasión. La sabiduría budista también nos ayuda a ver que, muchas veces, el sufrimiento surge de nuestra resistencia a lo que es. No es tanto el acontecimiento en sí lo que nos causa dolor, sino nuestra negativa a aceptarlo. Cuando perdemos a alguien, sufrimos porque nos aferramos a la idea de que debería seguir aquí. Cuando fracasamos, sufrimos porque nos resistimos a aceptar que la vida no siempre sigue nuestros planes. En este sentido, el sufrimiento nos enseña a soltar, a dejar ir, a confiar en el flujo de la vida. Nada de esto es casual. Cada pérdida es una lección sobre el desapego. Cada fracaso es una lección sobre la humildad. Cada herida es una lección sobre la resiliencia. El sufrimiento también nos muestra que no somos invencibles ni eternos. Esta toma de conciencia nos ayuda a valorar más profundamente cada instante de vida. Cuando comprendemos que todo es frágil y que nada está garantizado, aprendemos a vivir con más gratitud. Cada momento se convierte en un regalo precioso que no debemos dar por sentado. Incluso una simple respiración, cuando se comprende en este contexto, deja de ser algo trivial y se revela como un milagro. Nada pasa por casualidad, y menos aún el sufrimiento. Cada experiencia dolorosa que atravesamos forma parte de un camino mayor que nos lleva hacia la comprensión. Puede que en el momento no entendamos el sentido de lo que ocurre, pero con el tiempo, al mirar hacia atrás, vemos cómo esas experiencias nos moldearon, nos hicieron más sabios, más fuertes y más compasivos. El sufrimiento no es un error en la trama de la vida, es un hilo esencial que contribuye al tapiz de nuestro despertar. Aceptar esta verdad nos libera del resentimiento. Muchas veces cargamos con rencor hacia la vida, hacia otras personas o incluso hacia nosotros mismos por el sufrimiento que hemos experimentado. Pero cuando comprendemos que nada de esto fue casual y que cada experiencia tuvo un propósito, dejamos de luchar contra el pasado. No significa justificar lo que ocurrió, sino reconocer que incluso lo más doloroso contribuyó a nuestra evolución. Este cambio de perspectiva nos abre a la paz interior. El sufrimiento, entonces, es un maestro silencioso que nos muestra lo que aún necesitamos sanar y transformar. Nada de lo que duele es inútil. Todo puede convertirse en camino. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, podemos empezar a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple transformación en la manera de mirar el dolor cambia radicalmente nuestra relación con él. Al recordar que nada ocurre por casualidad, comprendemos que incluso nuestras caídas están ahí para ayudarnos a crecer y que, al final,
Cada herida puede convertirse en sabiduría, cada pérdida en gratitud y cada lágrima en compasión. El sufrimiento nos vacía de ilusiones para llenarnos de verdad. Y al llegar al final de este tercer paso, en nuestro recorrido por la sabiduría budista, quiero invitarte a no huir de tu propio dolor, sino a mirarlo como un maestro que tiene algo que revelarte. Cada herida que llevas guarda una enseñanza que puede transformar tu vida. Y si deseas seguir profundizando en estas reflexiones que pueden ayudarte a comprender tu camino con mayor claridad, te animo a suscribirte a nuestro canal. Este espacio está pensado para acompañarte en tu proceso de despertar y recordarte que, incluso en medio del sufrimiento, nada ocurre por casualidad. Los encuentros no son casuales. Cada persona llega con un propósito. Cuando hablamos de que nada en la vida ocurre por casualidad, una de las manifestaciones más profundas de esta enseñanza se refleja en los encuentros humanos. Cada persona que cruza nuestro camino, ya sea por unos instantes o por muchos años, llega con un propósito, con un mensaje, con una lección. En la visión budista, los vínculos y las relaciones no son accidentes del destino, sino la maduración de causas y condiciones acumuladas a lo largo del tiempo. Nada es fortuito en la red de interdependencia que sostiene la existencia. Así como no es casual que nazcamos en determinado lugar, en cierta familia o en un tiempo específico de la historia, tampoco es casual que compartamos nuestra vida con las personas que encontramos. Los encuentros que vivimos se sostienen en lo que el budismo llama karma compartido. Esto significa que no solo tenemos un karma individual, fruto de nuestras propias acciones, sino que también nos vinculamos con otros seres a través de causas que nos unen. Esas conexiones no surgen de la nada, son semillas que han sido sembradas en el pasado, ya sea en esta vida o en otras. Cuando esas semillas encuentran condiciones adecuadas, florecen en forma de encuentros. Por eso, cuando alguien aparece en nuestra vida, no debemos verlo como un hecho sin importancia, sino como la manifestación de algo que estaba destinado a ocurrir en virtud de la ley de causa y efecto. Algunas personas llegan para acompañarnos durante largos trayectos. Pueden ser familiares, amigos íntimos, maestros, compañeros de vida. Su presencia constante moldea nuestro carácter, nos desafía, nos inspira o incluso nos confronta con nuestras propias sombras. Otras personas aparecen solo por un instante, pero ese instante deja una huella indeleble. Quizás alguien que nos da una palabra de aliento en un momento de desesperación, quizás un desconocido que cruza miradas con nosotros y despierta en nuestro interior una reflexión profunda. Quizás un maestro que aparece solo para abrirnos una puerta y luego se marcha. Ninguno de estos encuentros es casual. Cada uno guarda en sí un propósito oculto. La sabiduría budista nos invita a mirar cada encuentro con reverencia. Cuando alguien llega a nuestra vida, no importa cuán breve sea su paso, podemos preguntarnos, ¿qué me está mostrando esta persona? ¿Qué lección trae para mí? Tal vez nos muestre algo que debemos cultivar, como la paciencia, la gratitud o la generosidad. Tal vez nos muestre algo que debemos soltar, como el orgullo, el apego o el resentimiento. Incluso las personas que consideramos difíciles o dañinas tienen un papel en nuestro camino, porque al enfrentarnos a ellas, aprendemos a poner límites, a defendernos o a practicar la compasión. Nada de esto es casual. El Buda enseñó que todo lo que experimentamos está entrelazado con causas previas, y los vínculos humanos no son la excepción. Si hoy compartimos la vida con alguien, es porque existen lazos de karma que nos unen. Estos lazos no siempre son fáciles, porque a veces traen consigo deudas del pasado, tensiones no resueltas o aprendizajes que todavía necesitamos completar. Sin embargo, reconocer que no es casual nos permite vivir esas relaciones con mayor conciencia y gratitud. Un ejemplo frecuente es el de las relaciones amorosas.
Muchas veces creemos que elegimos a nuestras parejas de manera libre y espontánea, pero lo cierto es que hay fuerzas más profundas que nos atraen hacia ciertas personas. Esa atracción no surge de la nada, responde a condiciones acumuladas, a resonancias internas, a lecciones que necesitamos aprender. Incluso cuando una relación termina en dolor, podemos descubrir que esa persona llegó a nuestra vida para enseñarnos algo que no habríamos podido aprender solos. Quizás el valor del desapego, quizás la importancia de amarnos a nosotros mismos, quizás la necesidad de perdonar. Al comprender que no fue casual, podemos soltar el resentimiento y abrirnos a la gratitud por lo aprendido. Otro ejemplo se da en los encuentros con maestros o guías espirituales. En el budismo se dice que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Esto no es casualidad, sino la expresión de una interdependencia profunda. El maestro que llega a nuestra vida encarna las enseñanzas que necesitamos escuchar en ese momento, y nosotros, a su vez, representamos para él la oportunidad de transmitir lo que ha aprendido. La relación maestro-discípulo es, en este sentido, un encuentro cargado de propósito, donde nada es accidental. Incluso los encuentros que parecen negativos tienen sentido. Pensemos en alguien que nos engaña, que nos traiciona o que nos hiere. Al principio, la mente reacciona con dolor y resentimiento, y creemos que fue una desgracia haber conocido a esa persona. Sin embargo, si observamos con mayor profundidad, descubrimos que esa experiencia nos obligó a crecer. Quizás nos enseñó a no confiar ciegamente, quizás nos mostró nuestra propia vulnerabilidad, quizás nos empujó a buscar dentro de nosotros la fortaleza que desconocíamos. Nada de eso habría ocurrido si ese encuentro no se hubiera dado. Incluso el dolor tiene un propósito cuando comprendemos que nada es casual. El budismo también nos recuerda que cada encuentro es impermanente. Nadie permanece con nosotros para siempre. Todos están de paso, incluidos nosotros mismos. Esta verdad nos invita a valorar a las personas mientras están presentes, a no dar por sentado su compañía. Cuando entendemos que no es casual que alguien esté en nuestra vida, aprendemos a honrar su presencia y a aprovechar el tiempo compartido. Y cuando inevitablemente llega el momento de la despedida, en lugar de aferrarnos con dolor, podemos despedirnos con gratitud por lo vivido. Nada ocurre por casualidad en los encuentros humanos, porque todos somos espejos unos de otros. Cada persona refleja aspectos de nosotros mismos que de otra manera no veríamos. Alguien puede mostrarnos nuestra bondad, otro puede reflejar nuestra impaciencia, otro más puede poner en evidencia nuestros miedos. Todos, sin excepción, actúan como espejos que nos ayudan a conocernos mejor. Y este proceso no es accidental, forma parte del entramado de la vida que busca llevarnos hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Los encuentros también nos recuerdan que estamos profundamente interconectados. Una palabra que decimos a alguien puede cambiar su vida para siempre. Y lo mismo ocurre con las palabras que recibimos. Un gesto de amabilidad puede iluminar un día entero y una ofensa puede dejar una herida duradera. Nada de esto es trivial ni casual. Todo está cargado de consecuencias. Por eso, la sabiduría budista nos invita a relacionarnos con atención plena, conscientes de que cada encuentro es una oportunidad de sembrar semillas de compasión o de sufrimiento. En la vida cotidiana, podemos practicar esta enseñanza prestando más atención a quienes nos rodean. Al hablar con un amigo, podemos recordar que su presencia no es casual y que quizás tiene algo importante que mostrarnos. Al cruzarnos con un desconocido, podemos preguntarnos qué papel juega ese encuentro en el flujo de nuestra vida. Al convivir con personas difíciles, podemos verlas como maestros disfrazados que nos empujan a crecer. Al cultivar esta mirada, cada relación se convierte en un espacio de aprendizaje. Lo más transformador de esta enseñanza es que nos ayuda a vivir con gratitud.
Cuando comprendemos que nada es casual, que cada persona llega a nuestra vida con un propósito, dejamos de ver los encuentros como accidentes y empezamos a valorarlos como regalos. Incluso cuando alguien nos causa dolor, podemos agradecer la lección que nos trajo. Y cuando alguien nos brinda amor, podemos reconocer que ese amor es fruto de innumerables causas que confluyeron para hacerlo posible. En síntesis, los encuentros humanos no son casuales, son expresiones de la ley de causa y efecto, del karma compartido y de la interdependencia. Cada persona que llega a nuestra vida lo hace con un propósito, ya sea para acompañarnos, para enseñarnos, para desafiarnos o para reflejarnos aspectos de nosotros mismos. Al reconocerlo, vivimos las relaciones con mayor conciencia, gratitud y compasión. Y al concluir este cuarto paso en nuestra exploración de la sabiduría budista, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué personas han llegado a tu vida y qué enseñanzas te han traído? Puedes ver que nada de eso fue casual, que cada vínculo tuvo un sentido. Si deseas seguir profundizando en estas enseñanzas y descubrir cómo cada aspecto de tu vida forma parte de un entramado mayor de sabiduría, te animo a suscribirte a nuestro canal. Juntos seguiremos explorando estas verdades que pueden transformar la manera en que ves tus relaciones y el propósito de tu existencia, la impermanencia y el fluir de la vida. Nada dura para siempre y nada es casual. Una de las enseñanzas más profundas y esenciales del budismo es la comprensión de la impermanencia, conocida en Pali como anicca. El Buda afirmó con claridad que todo lo que surge está destinado a desaparecer, que todo lo que nace está destinado a morir, que todo lo que se forma está destinado a disolverse. Nada en este mundo es permanente, nada permanece fijo o inmutable, y precisamente por ello nada ocurre por casualidad. Cada acontecimiento, cada encuentro, cada pérdida y cada alegría son expresiones de un flujo constante de causas y condiciones que aparecen, maduran y desaparecen. Comprender esta verdad no es sencillo, porque la mente humana tiende a aferrarse, a querer que lo placentero permanezca y a resistirse a lo doloroso. Sin embargo, abrazar la impermanencia es el camino hacia la libertad interior. Cuando pensamos en nuestra propia vida, nos damos cuenta de que nada ha permanecido igual. Lo que hoy somos es distinto a lo que éramos ayer y distinto a lo que seremos mañana. Nuestro cuerpo cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestras emociones cambian, nuestras relaciones cambian. A lo largo del tiempo hemos perdido cosas y personas que creíamos permanentes. Hemos visto cómo momentos de felicidad se desvanecían y cómo el dolor también se transformaba en calma. Todo esto nos muestra que la vida es un río en movimiento, donde nada se detiene y donde nada ocurre de manera azarosa. El simple hecho de que estemos aquí, leyendo y reflexionando sobre estas palabras, es fruto de innumerables causas que confluyeron para hacerlo posible, y en algún momento este instante también se desvanecerá. La impermanencia nos enseña que nada en la existencia está congelado, que todo está en constante transformación. Esta verdad puede generar temor si la miramos desde el apego, porque quisiéramos retener lo que amamos, quisiéramos que las personas queridas nunca se fueran, quisiéramos que los momentos felices fueran eternos. Pero desde la sabiduría, la impermanencia es un regalo, porque nos recuerda que el dolor tampoco dura para siempre, que el sufrimiento es transitorio, que incluso las noches más oscuras terminan con la llegada del amanecer. Nada permanece, ni lo bueno ni lo malo, y esa verdad nos da esperanza y nos enseña a vivir con mayor plenitud el presente. Comprender que nada es casual dentro del marco de la impermanencia significa aceptar que cada experiencia llega en el momento justo, que todo lo que se presenta en nuestra vida es parte del fluir natural de la existencia. Cuando perdemos a alguien, cuando un ciclo termina, cuando una oportunidad se desvanece, podemos sentir que hemos sido víctimas del azar cruel.
Pero si miramos con los ojos de la sabiduría, descubrimos que cada final forma parte de un proceso más amplio, que cada despedida abre la puerta a un nuevo comienzo, que cada pérdida nos invita a crecer en desapego y en gratitud. Nada de esto es accidental, todo responde a la ley natural del cambio. El Buda comparaba la vida con una llama. Una vela encendida no es la misma en un instante y en otro. El fuego está cambiando constantemente, consumiendo cera y oxígeno, transformando materia en luz y calor. Del mismo modo, nuestra existencia es un proceso dinámico, una corriente en constante movimiento. Aferrarnos a la ilusión de que algo puede permanecer igual es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Y aquí es donde la enseñanza de que nada ocurre por casualidad cobra todo su sentido. Cada transformación, cada final y cada nuevo inicio están sostenidos por causas y condiciones que los hacen inevitables. La impermanencia también nos enseña a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos. Cuando creemos que algo será eterno, tendemos a darlo por sentado, a no apreciarlo con todo nuestro corazón. Pero cuando reconocemos que nada es permanente, que incluso lo más bello y lo más querido puede desvanecerse en cualquier momento, entonces aprendemos a vivir con más gratitud. Un amanecer deja de ser un hecho trivial y se convierte en un regalo irrepetible, porque sabemos que nunca habrá otro exactamente igual. Una conversación con un ser querido adquiere un valor inmenso cuando comprendemos que puede ser la última. Un gesto de amor se vuelve sagrado cuando aceptamos que todo es transitorio. Nada es casual porque cada instante es irrepetible y único, fruto de causas que lo hicieron posible y que nunca más se repetirán de la misma manera. Pensar en la impermanencia nos lleva a saborear el presente con mayor profundidad. No podemos aferrarnos al pasado porque ya se fue. No podemos vivir en el futuro porque aún no ha llegado. El único lugar donde la vida ocurre es aquí y ahora. Y cada hora es un milagro que no se repetirá jamás. Reconocer esto transforma nuestra manera de vivir. La impermanencia también nos libera del miedo a los cambios. Muchas veces sufrimos porque nos resistimos a que las cosas cambien, porque queremos controlar la vida y mantenerla estática. Pero la vida nunca se detiene y toda resistencia genera sufrimiento. Cuando abrazamos la impermanencia, dejamos de luchar contra el flujo y aprendemos a fluir con él. Cada cambio deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. Cada final deja de ser un desastre y se convierte en el preludio de un nuevo inicio. La sabiduría budista nos enseña que no hay razón para temer a la impermanencia, porque es la condición misma que hace posible la transformación y el renacimiento. Nada es casual tampoco en los cambios internos que experimentamos. Cada crisis emocional, cada momento de vacío, cada sensación de pérdida interior forma parte de un proceso de transformación. Igual que una semilla debe romperse para dar lugar al brote, nosotros también atravesamos rupturas que nos permiten florecer en una nueva etapa de vida. Nada de esto es accidental. Cada experiencia dolorosa y cada transición forman parte del flujo natural de la impermanencia que nos empuja a evolucionar. Cuando observamos la naturaleza, vemos reflejada esta verdad en todas partes. El día se convierte en noche, las estaciones se suceden unas a otras, los árboles florecen y luego dejan caer sus hojas, los ríos fluyen y se transforman, los animales nacen y mueren. La vida misma es un ciclo de nacimiento y muerte constante. Nada en la naturaleza es permanente y nada ocurre por casualidad. Cada fenómeno responde a un orden cósmico de causas y condiciones. Nosotros, como parte de esa naturaleza, estamos sujetos a las mismas leyes. Aceptar la impermanencia nos ayuda también a soltar el apego. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de querer retener lo que no puede ser retenido.
Queremos que las personas no cambien, que los momentos felices no se acaben, que nuestra juventud dure para siempre. Pero la realidad es otra. Todo cambia, todo fluye, todo se transforma. Cuando soltamos la ilusión del apego, descubrimos una libertad inmensa. Ya no vivimos angustiados por perder lo que tenemos, porque sabemos que inevitablemente cambiará. En su lugar, aprendemos a amar con más intensidad, a disfrutar con más plenitud, a valorar sin aferrarnos. La impermanencia también nos enseña a reconciliarnos con la muerte. El miedo a morir es uno de los más profundos en el ser humano, pero este miedo surge de la ilusión de permanencia. Cuando comprendemos que la muerte no es un accidente, sino una parte natural del ciclo de la vida, dejamos de verla como una tragedia y empezamos a aceptarla como una transición. Nada es casual en el momento de la muerte. Todo responde a causas y condiciones que maduran. Esta aceptación nos da paz y nos invita a vivir cada día como si fuera un regalo precioso, sin postergar lo que realmente importa. Nada es casual tampoco en la manera en que la vida nos enseña a través de la impermanencia. Cada pérdida nos muestra la importancia de valorar el presente. Cada cambio nos enseña a soltar lo que ya no nos sirve. Cada final nos empuja hacia un nuevo comienzo. Todo está cargado de propósito y de enseñanza. Incluso el simple hecho de que envejezcamos es una lección viva de impermanencia. Nuestro cuerpo nos recuerda a diario que nada permanece igual, que la vida es un proceso en movimiento. La sabiduría budista nos invita a contemplar la impermanencia no con tristeza, sino con gratitud. Gracias a que todo cambia, es posible sanar, es posible crecer, es posible despertar. Si todo fuera permanente, estaríamos atrapados en el dolor para siempre, sin posibilidad de liberación. Pero como todo cambia, incluso el sufrimiento puede transformarse en compasión. Incluso la ignorancia puede convertirse en sabiduría, incluso la oscuridad puede dar paso a la luz. La impermanencia es, en realidad, nuestra mayor aliada en el camino espiritual. Nada ocurre por casualidad dentro del fluir de la vida, porque todo está sostenido por el principio de impermanencia. Cada instante es único, cada transformación responde a causas profundas, cada experiencia trae consigo una enseñanza. Comprender esto nos da serenidad para vivir, valor para soltar y gratitud para disfrutar lo que tenemos. Nos recuerda que no debemos aferrarnos a nada, pero tampoco debemos despreciar nada, porque todo forma parte del milagro de existir. Al llegar al final de este quinto gran paso, en nuestra exploración de la sabiduría budista, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué cosas has perdido y qué enseñanzas te dejaron? ¿Qué cambios has atravesado y cómo te transformaron? Puedes ver que nada de eso fue casual, que todo formó parte del fluir natural de la impermanencia. Si esta reflexión resuena contigo y deseas seguir explorando más enseñanzas que iluminen tu camino, te animo a suscribirte a nuestro canal. Aquí seguimos compartiendo palabras y enseñanzas que, como ríos, fluyen hacia el corazón para recordarnos que nada pasa por casualidad.